Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy episodio 178. Bueno, el devocional de hoy se titula El Dios de los Milagros. Aquel dolor comenzó hace 12 años y se volvió extremadamente agudo después de alistarme en los Marines Reales. El cartílago bajo, el menisco, había desaparecido completamente. El año pasado fue el peor cuando los ligamentos y los tendones se torcieron y el menisco se hundió en un ángulo de 45 grados. Ha sido un camino muy largo y doloroso. No podía sentarme ni estar de pie mucho tiempo. Para abreviar, decidí probar alfa e intentarlo con Dios. Regresé del fin de semana alfa y accedí a ir a HTV con mucha renuencia. Escuché a la gente dando testimonio mientras pensaba, ya. Cuando alguien dijo algo acerca del tema del cartílago en una palabra de conocimiento, me quedé sin aliento. Dejé que oraran por mí y sentí a Dios moviéndose por mi rodilla. Caí de rodillas para probarlo y no sentí ningún dolor. Simplemente es milagroso. Anoche salí a correr. Era la primera vez en muchísimo tiempo que no tenía ningún dolor. Dios es real. Esto es lo que escribió Kinsey Bellot después de un fin de semana en Alfa, en un email titulado Una nueva rodilla. Dios es un Dios de milagros. Bueno, amados, les invito a que vayamos a Salmos capítulo 78, verso desde el 17 al 31. Dice así: Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él, al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones, al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darles pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado. Pero él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios le dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo, y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos, e hirió de muerte a sus hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. Bueno, amados, pasamos al primer punto de este devocional que se titula Recibe el milagro de la provisión de Dios. El salmista continúa contando la historia del peregrinar del pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida. A pesar de la milagrosa provisión de Dios, volvieron a pecar contra él. Se rebelaron y le exigieron comida a su antojo. Dios los ayudó de todos modos, hizo que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Esto prefiguró la comida espiritual que Jesús provee. De la misma manera, cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Dios provee agua de una roca de una manera milagrosa. Aún así, el pueblo siguió dudando de Dios, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Aunque los milagros sean portentosos, no siempre hacen que la gente crea en Dios. El milagro del agua brotando de una roca sucedió verdaderamente, pero también prefiguró y anticipó algo más sorprendente. San Pablo escribe: y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu. Bueno, ahora te invito a que hagamos una pequeña oración.
Señor, gracias por el agua viva del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Ayúdame a ser el portador de esta vida sobrenatural para todos los que me encuentre en el día de hoy. Amén. Bueno, ahora te invito a que vayamos a Hechos, capítulo 17, verso desde el 22. Dice así: Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente descripción: a un Dios desconocido, este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface a cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les mostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con eso terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Hechos capítulo 18. Pablo conoce a Priscila y a Aquila en Corinto. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo descendiendo la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Pasamos al punto número 2 de este devocional, que se titula Crea en el milagro de la resurrección de Jesús. El mensaje es Jesús. Cuando fue a Atenas, Pablo comenzó a hablar a la gente a su nivel. No empieza por el Antiguo Testamento como hizo con los judíos proclamando que Jesús es el Mesías, sino que empieza refiriéndose a cómo adoran a los Dios desconocido, y se sirve de eso para explicarles a Jesús. La predicación de Pablo es notablemente positiva. En vez de reprocharles su idolatría, les explica: eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Dice tres cosas sobre Dios: es el creador,
es autosuficiente y todos lo necesitamos. Pablo prosigue citando con aprobación a sus poetas. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, los cristianos no tienen el monopolio de verdad. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación y encontramos intuiciones notables acerca de él en fuentes seculares. Su charla llega a culmen cuando proclama el mayor y más importante milagro de la historia, la resurrección de Jesús. Pablo sostiene que tiene pruebas históricas de la resurrección, pues se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Las implicaciones de esto son enormes. La muerte no fue el final para Jesús, y no lo será, ni para ti, ni para mí. También será resucitado a la vida aquí. Pablo dice, que la resurrección es la prueba de que Dios ha dispuesto un día en el que juzgará al mundo con justicia, mediante su hombre elegido, Jesús. Dios dio a la gente la oportunidad de dar una respuesta a este mensaje. Las resurrecciones, al escuchar la charla sobre Jesús y la resurrección de los muertos, fueron muy similares a las que experimentamos hoy en día. Algunos se rieron, unos se burlaron. No te sorprendas si cosechas esta reacción de alguna gente. Otros se mostraron interesados. Otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Hoy en día mucha gente, como pasó entonces, está genuinamente interesada, pero necesita tiempo para escuchar más y pensar todo el asunto. Cursos como el Alfa proveen una oportunidad a la gente para hacerlo. Algunos creyeron. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron de manera inmediata. Es poco habitual, pero maravilloso, cuando la gente acepta a Jesús la primera vez que oyen hablar de él. Cuando Pablo fue a Corinto probablemente predicó el mismo mensaje de Jesús y la resurrección. Cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. No les pedía que tuvieran fe ciega. Tu fe no es irracional. El hecho de que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús da razones para creer. Es posible persuadir a la gente basándose en las pruebas que hay. Si Jesús fue resucitado milagrosamente de los muertos, esa es la prueba de que Jesús es el Cristo. De nuevo, como Atenas, hubo diferentes respuestas. Algunos le insultaron, aunque otros creyeron. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Bueno, ahora te invito a que hagamos una pequeña oración para pasar al siguiente punto de este devocional. Señor, gracias por el milagro de la resurrección de Jesús y por el poder de este mensaje para transformar vidas. Hoy, Señor, te pido que cada persona que está escuchando este devocional sea movido su corazón por tu espíritu. Amado Dios, que no sea con doble intención de juzgar a las personas que están oyendo. Ayúdanos, Señor, también a predicar de manera distinta, así como lo hizo Pablo. A bajarle a la manera que a veces hablamos de juzgar a la gente. Ayúdanos, Señor, a ser más estratégicos, a usar más estrategias para poder ganar más almas para ti, Señor. Amado Dios, ayúdanos primero a pedirte a ti, a tener una relación contigo. Ayúdanos, Señor, en este camino, porque la gente puede decir que cristiano es ser muy fácil, pero solamente nosotros y tú en especial sabemos muy bien que este camino es complicado, es porque es una decisión diaria. No es algo que se tome de un día y el resto ya. No, Señor. Es una decisión diaria de apenas el despertarse de decidir ser cristiano. Hoy, Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias por todas las oportunidades que colocas en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados, ahora pasamos a leer Primera de Reyes. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿Así que realmente eres tú, el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores.
porque se negaron a obedecerle los mandatos del Señor. En cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas del monte Carmelo. Elías se preparó frente a ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran. Que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y le pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después de que invoquen ustedes el nombre de su Dios, yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías bendijo a los profetas de Baal. Empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Tendrán que gritar más fuerte», se mofaba. «Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto, quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte». Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vesperino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: «Vengan acá». Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor, que se estaba derrumbando. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó sus piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: «Llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña». Una vez que lo hicieron, les dijo: «Háganlo de nuevo». Cuando terminaron, les dijo: «Háganlo por tercera vez». Así que hicieron lo que dijo, y el agua corrió alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vesperino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti». Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta que lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron en rostro en tierra y exclamaron: «El Señor es el Dios, sí, el Señor es Dios». Entonces Elías ordenó: «Atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno». Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Elías ora por lluvia. Luego Elías dijo a Acab: «Vete a comer y a beber algo porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca». Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: «Ve y mira hacia el mar». Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: «No vi nada».
7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino, hasta la entrada de Jezreel. Capítulo 19. Elías huye a Sinaí. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó debajo de un solitario árbol de rétama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarrón de agua. Así que comió y bebió, y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva, donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, perseveraré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca han inclinado ante Baal y ni lo han besado. Llamado de Eliseo. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban,
salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaba con sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Bueno, mis amados, pasamos al tercer punto de este devocional, que se titula Experimenta el milagro del fuego de Dios. Dios realizó un milagro notable con la meditación humana de Elías. Esta narración subraya la naturaleza sobrenatural del suceso. Todos tenemos que decidir cómo vamos a vivir y a quién vamos a seguir. Elías dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Prepara una prueba para ellos y les dice: el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Servir a dioses hechos por manos humanas es algo fútil. Por más alto que gritaron, no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Pero cuando Elías oró, no necesitó gritar, porque él estaba orando al Dios viviente. Puedes tener la confianza de Elías cada vez que oras, sabiendo que tú también estás orando al Dios viviente, quien te oye y actuará de tu parte. Cada vez que oramos, ven Espíritu Santo, estamos pidiendo a Dios que repita el milagro de Pentecostés, cuando el fuego de Dios vino sobre toda la gente. No necesitamos gritar o agitar las emociones, simplemente necesitamos pedir. En respuesta a la oración de Elías, el fuego de Dios descendió. Cuando la gente vio esto, cayeron postrándose y gritaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Aquel fue un milagro portentoso, pero Elías no es diferente de nosotros. Era simplemente un ser humano. Después de un momento espiritual altísimo, experimentó un momento emocional bajo. Estaba agotado, lleno de miedo y desánimo. Estaba deprimido y casi con sentimientos suicidas. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida. Cuando estamos agotados es muy fácil que sintamos que se aprovechan de nosotros, no nos comprenden y nos tratan mal. Después de un buen sueño y algo de comida, recuperó las energías. Pero sintió que era lo único que quedaba, que todos andaban detrás de él. En realidad no era verdad, pues había 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Pero es fácil sentirse aislado y solo en tu lugar de trabajo, con tu familia o vecindario. Cuando te congregas, por ejemplo, un domingo, se te recuerda que no estás solo. En caminos del Espíritu Santo son delicados. Dios habló a Elías y no estaba en viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave murmullo. Con frecuencia necesitamos alejarnos del sonido y encontrar un lugar y un tiempo silencioso para escuchar el suave murmullo de Dios siendo susurrado en lo profundo de nuestro espíritu. Bueno, mi amado, para culminar este devocional te invito a que oremos. Gracias, Señor, porque tú, el Dios de los milagros, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Dios que responde con fuego, el Dios que saca agua de la roca, te comunicas mediante un suave murmullo. Ayúdame a escuchar tu voz en el día de hoy. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade: Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2. Incluso la gente de Dios más grande tiene sus momentos de desánimo. Después de haber matado a los falsos profetas, pensarías que Elías podría con cualquier cosa. Después del agotamiento espiritual y físico necesitamos recargarnos. La recuperación de Elías parece que llegó mediante el sueño, la comida y el ejercicio. Aunque caminar durante 40 días y 40 noches puede que sea un poco excesivo, así como de recibir la ayuda de un asistente para lidiar con la soledad que se sentía. Lo más importante es que escuchó la voz de Dios hablándole otra vez. Bueno, hasta aquí llegó este capítulo de hoy. Recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTV ubicada en Londres, y la voz que le ha dado vida a este devocional ha sido de Valerie López. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima.